habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que
Puedo exponerme tal cual soy, sin temor, sin limitaciones, sin pecado. Puedo ser yo mismo. Tú no me juzgas, no me rechazas. Muchos van buscando su destino, y aunque yo estuve perdido, encontré mi lugar secreto, donde soy libre, donde soy renovado, donde soy pleno por la presencia del Espíritu. No me falta nada, estoy completo, Él lo llena todo en mí. Lo puedo dar todo a Él. Tú conoces todo. Nada es igual a ti, 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 poderoso, poderoso, magnífico, magnífico. Nada es igual a ti, nada es igual a ti, nada es igual a ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Los enemigos tienen que correr, los enemigos tienen que correr delante de ti, Señor. Aleluya. Magnífico Dios, poderoso, magnífico Dios. Nos reunimos a adorarte, nos reunimos a adorarte, derramamos el perfume hacia ti, derramamos nuestra adoración a ti. Oh, derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, dice, La que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. secreto. Bienvenidos. Este es el día que ha hecho el Señor. Bienvenidos a Clamor en la Noche a través de la cadena del Milagro, canal 54 de Dish, 54 de Liberty y a través de unored.com, CDM internacional @yahoo.com. Usted se conecta y esto es de lunes a viernes, de 12 a 1 de la mañana. Quiere decir que empieza lunes, terminando lunes, comenzando el día siguiente de 12 a 1 y luego el viernes, el último día de la semana, terminando el viernes y terminando el viernes comenzamos el programa de Clamor en la Noche y termina hasta la 1 de la mañana del día siguiente, de lunes a sábado. Así que, pero eso es de 12 a 1 de la mañana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Que Dios le bendiga y esperando que el día que usted ha pasado hoy sea mejor que el de ayer. Y luego que termine este programa, si me está viendo a través de la cadena del Milagro y su satélite en Honduras, América Latina, América Central o en Puerto Rico o en el Caribe, donde quiera que llegan estas ondas de televisión, de satélite, pues que Dios le bendiga
que Dios les fortalezca y que reciba bendición a través de este programa. Quiero decirles que este programa se retransmite en nuestro Facebook. En la página de Jorge Rasky AD. Esa es la página y hoy la estaré explicando un poquito. Tengo que hacerlo en todos los programas con la guerra que tenemos, con los hackeos que nos han hecho a 2 de nuestras páginas en Facebook. Bueno, pero este programa se retransmite de lunes a viernes y lo mejor sábado y domingo de 12 a 1 de la tarde. Y lo mismo se puede transmitir de lunes a viernes a las 12 de la tarde o de 12 a 1 o de 9. Y a veces también se transmite el mismo día de 9 a 10 de la mañana, cuando se transmite este programa que primero sale por televisión y llega a miles de personas. Damos gracias a Dios por la cadena del milagro y seguimos orando para que este medio sea bendecido, Dios supla todo lo que haga falta, Dios bendiga a sus directores, Dios bendiga a los jóvenes que trabajan conmigo aquí, ayudándome en esto, Esdras, Janiel y Guala, que están aquí. Luego los que están allá en Camuy y los que están allá en el Monte Roncador, donde están las antenas, las transmisores y todo. Y usted, que es la familia de Clamor, a la medianoche o cuando se retransmite por Facebook. Que Dios le bendiga y que este programa sea de bendición a su vida y que Dios haga un milagro. Déjeme decirle que usted no tiene, yo no tengo que ir a tocarlo. Hay una historia en el Nuevo Testamento cuando el centurión le dijo a Cristo, mira, maestro, si tengo mi siervo, su esclavo, era su empleado, este era un centurión del Imperio Romano, entonces podían un ayudante en aquel tiempo, puede ser un esclavo, pero estaba en una posición bastante acomodada y tenía el favor de este centurión. Y este centurión había escuchado de las maravillas y los milagros que hacía Cristo. Y su siervo, su esclavo, el que le trabajaba, estaba grave. Entonces él va a donde el Señor y le dice, Señor, quiero que vengas a mi casa porque mi siervo está grave. Entonces, ven para que ores por él. Pero entonces, este hombre que no es convertido, que tiene poco entendimiento de las escrituras, en aquel entonces el Torá y los profetas y los salmos, etc. Pero está siendo impactado por el ministerio de Cristo, que estaba moviendo miles de personas en aquel entonces y milagros por todos lados y cosas tremendas. Impactando la naturaleza, multiplicando los panes y los peces, echando fuera demonios, enfermos de lepra, leprosos limpiándose, todo. Entonces, él dice, pero tú tienes tanto poder. En otras palabras, dice, tú no tienes que venir. Di la palabra y mi siervo sanará. Hoy repito, di la palabra y mi siervo sanará. Bueno, Jesús dijo, según tu fe será hecho. Y dijo la palabra. Y inmediatamente, allá donde estaba el enfermo, cuando el centurión llega, su enfermo ya estuvo, no había teléfono, no habían celulares, no había nada de esto. Pero cuando llega a su casa, el enfermo, en el momento que Jesús dijo la palabra y reprendió la enfermedad a distancia de quién sabe cuántas millas, el siervo del centurión sanó. ¿Por qué he introducido esto? Porque yo quiero que durante esta transmisión tú estés conectado con la palabra. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Pero dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. La fe viene por el oír de la palabra. Entonces, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diremos a este monte, quítate de aquí y échate a la mar. Bueno, ¿qué ocurre, mi hermano? Lo que sucede aquí es lo siguiente. Lo que sucede aquí es lo siguiente, que el milagro ocurrió. Y ahora yo lo que quiero transmitir a ustedes esa fe. Yo no puedo ir a su hogar ahora mismo. Pero el Señor, aunque esto fuera una grabación, es en vivo porque yo no estoy muerto, yo estoy en vivo cuando se está grabando esto.
por la hora que se transmite esto, porque no tenemos gente para estar allí a las 12 de la noche en Camuy, aquí no hay nadie. Entonces grabamos este programa primero, como nos ubicamos como si estuviéramos bueno, estamos en vivo, pero estamos trasladándonos al tiempo exacto de la transmisión. Entonces, Dios dice que el ángel que envió Dios con la respuesta a Daniel, le dijo, desde el momento que tú hablaste, yo fui enviado y Dios oyó tu necesidad. Es decir, que en el momento que yo estoy grabando este programa, porque no puedo estar a la medianoche en los estudios allá en Camuy, ni aquí tampoco, porque no hay nadie a esa hora, pues en ese momento, por fe, ya Dios está viendo tu necesidad, tu enfermedad, tu dilema, tu problema, tu situación que tienes y que necesitas que Dios te sane, te provea, te consuele, te reprenda esa enfermedad que tienes, esa depresión que tienes, ese espíritu de suicidio, y te conviertas a Cristo. Es decir, Él ve eso. Y luego, cuando este programa sale, es como si estuviera ahí, porque Dios, ese momento, se está moviendo. Ya no es cuestión que se grabó el mover de Dios, no. El mover de Dios, en el momento que este programa está saliendo por la cadena del milagro, por el canal 54 de Dish, 54 de Liberty, por unored.com, por Radio Clamor 89.3, como sea, en ese momento instante, el Espíritu Santo está yendo a tu hogar, está tocando tu mente, está quitándote las cadenas, está reprendiendo esa depresión, está poniéndote seguridad en el corazón que tu milagro viene de camino o ya está. Eso es lo importante de todo esto. Así que en esta noche, y si estás oyéndolo por Facebook o viéndolo por Facebook, a las 12 del mediodía, o lo está viendo a las 9 de la noche, pues es lo mismo. Dios está en control. Y para Dios no hay nada imposible. Y esta es la lección del centurión y su siervo, pues es básica, porque ahí Dios hizo el milagro y no tuvo que ir Cristo. No tuvo que ir. Fue la palabra. Dios mandó. El Señor reprendió en ese momento esa enfermedad y el siervo del centurión sanó y este hombre se tiene que haber convertido y hay un regocijo y hay algo grande que viene, que está de camino y comienza a Jehová tu camino, espera en Él, no tú, Él hará. Bueno, ¿por qué le estoy hablando? Primero quiero hablarle de las dos páginas que han hackeado. Y le quiero hablar cómo usted puede trasladarse a las páginas que estamos usando, porque estamos teniendo una lucha. El entre 23 y 24 de diciembre, para plena Nochebuena, elementos terroristas, elementos poseídos por el mismo diablo, que odian lo que aquí se predica, lo que aquí se enseña. Enemigos de la cruz de Cristo. Con una base en Vietnam, eso ya lo inspeccionó, no es que no lo reveló Dios, no. Una persona experta desde Panamá investigó y ya sabemos que eso salió de Vietnam. Pero luego se origina en Vietnam, se retransmite y se propaga en Illinois, el estado de Illinois, en el área de Chicago. Y que, como hemos dicho, Dios peleará por nosotros. Estamos haciendo lo que nos toca. Le hemos pedido a muchos de ustedes, pastores y amigos y hermanos, que sigan llamando y escribiendo a Facebook. Le estoy dando las dos páginas. La página que se hackeó y que está hackeada todavía, Ministerio Clamor a Dios. Entonces, la segunda página que han hackeado es Jorge Rasky Oficial. Jorge Rasky Oficial y Ministerio Clamor a Dios, pues entre 23 y 24, Nochebuena, atacaron esas páginas, las hackearon, nos bloquearon las entradas. No hemos podido, mi esposa, bueno, hemos podido entrar para ver, pero no hemos podido entrar para pagarla. Y le hemos estado, mi esposa, mi gente, ministros nuestros, en Panamá, en todos lados, miles han estado comunicándose con que nosotros hemos dicho que la cierren y nosotros mismos, pero no nos hacen caso. Porque la maldad es tan grande que probablemente elementos que están alegados, probablemente alguien que tiene autoridad en eso no nos quiere.
porque por cual otra cosita en Facebook lo cierran a uno. Y yo he dicho las cosas que nos han pasado a nosotros. Entonces, yo les quiero decir a ustedes que sigan, por favor. Esto es una lucha, porque es muy serio. Hoy soy yo. Mañana será su iglesia, su iglesia. Después será otro y será otro. Es la misma condición que cuando Hitler toma el poder y empieza a perseguir. Primero no fueron los judíos, primero fueron los inválidos, los incapacitados, los ancianos que estaban en un estado senil, que ya no pueden cuidarse de sí mismos, y fueron poniéndolo en manicomios y fueron metiéndolo en ciertas llamadas hospitales a hacer experimentos con ellos, con los débiles. Y nadie le importó. En Alemania nadie se dio ni cuenta. Siguiente, tomaron los niños. Oye bien, tomaron las niñas. Porque Hitler quería crear una raza perfecta. Es decir, la super raza. La raza superior a todas las razas. Y entonces se llevó las niñas entre 13 y 12 y 15 años, 16 años, para ser creadoras, ¿cómo le digo? Como si fuera una fábrica de tener niños. Entonces, se llevaban esas niñas que podían ya de 10, 11, 12, 13 años, más o menos en la adolescencia, y las llevaban y las metían en unos campamentos bien bonitos, bien arreglados, muchas cosas, y las preparaban. Las indoctrinaban de que el régimen era superior, que había que dar todo por el régimen. Entonces creaban al Estado, lo creaban a Hitler como un dios, y al Estado superior a todo lo demás. El Estado era Dios, lo mismo del comunismo, es lo mismo. Ese es el fascismo, el nazismo, nazis, la teología nazi, que ellos creían que eran una super raza, mejor que nadie en el mundo. Entonces están creando y propagando esa raza. Luego traen jóvenes, niños, los van endoctrinando. Los padres ciegos en la idolatría. No se puede idolatrar al Estado. No se puede idolatrar a los gobernantes. Hay que respetarlos, hay que hacer lo que la Biblia dice, que hagamos y hagamos lo que es legal y hagamos lo que es correcto. Pero no puede, dice la Biblia en el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y un Dios puede, y eso es un tema aparte, pero un Dios puede ser el Estado. En estos dictadores como en Corea del Norte, Kim Jong, yo no sé qué diantre, esta familia, todos ellos, desde el padre, el abuelo, el padre y ahora el hijo, Kim Jong-un creo que se llama, tienen estatuas de ellos. ¿Recuerdan a Nabucodonosor cuando manda a crear en el Valle de Sinar una estatua de 90 pies de alto y 9 de ancho en puro oro, y que después hace un esplendor de una orquesta y pide que todo el pueblo le rinda culto a la imagen del emperador Nabucodonosor? Pues esto lo Kim Jong allá en Corea del Norte ha hecho, lo hizo el padre, lo hizo el abuelo y lo ha hecho él ahora. El gobernante es un dios y hay que rendirle culto. Y no hay que ir muy lejos. Voy primero a terminar esto, de cómo idolatan a ese hombre. Es decir, le indoctrinan en la niñez. Y esto fue lo que Hitler hizo. Hitler puso al Estado por encima de Dios y quiso ser Dios al crear una super raza perfecta en todo, en fisonomía, en inteligencia. Se lleva a los niños cuando el gobierno... Es que hermano, yo empiezo aquí. Tengo un programa, tengo un bosqueo, un plan de trabajo, tengo un formato, pero en el momento que el Espíritu me introduce, me trae a la mente unas ideas relacionadas con lo que estoy hablando, tengo que hablarlo. Y usted se desvió, no me desvía, porque voy a verse. Hitler intenta crear una super raza y toma a los niños y las niñas para ponerlos, los niños a embarazar las niñas y seguir indoctrinándolos desde la cuna
Eso fue. Y eso es lo mismo que está pasando con el gobierno. Y yo, perdóneme si usted se molesta conmigo, demócrata, pero yo le llamo a ese gobierno demoniocrático. Eso está pasando en Europa. Creo que en la Unión Europea el único país que se ha resistido ha sido Hungría y están amenazando con expulsarlo de la Unión Europea. Bueno, entonces el gobierno comenzando desde, porque verdaderamente el gobierno de Biden es la continuación del gobierno de Obama. Entonces fue durante el tiempo de Obama que se relajaron todas las normas que tienen que ver con el asunto de Sodoma y Gomorra. Y se infiltró la CIA, y se infiltró los ejércitos, todo fue infiltrándose. Entonces ahora esto es peor. Y en este gobierno de Obama-Biden, pues están haciendo lo mismo. Están los sindicatos de maestros, la American Federation of Teachers y otra más que hay, son dos poderosos. Están controlados por elementos de Sodoma y Gomorra que están en contra de los niños, que lo que quieren es homosexualizarlos, envenenarlos, promover. Mire que cuando este hombre dice, yo si me eligen, yo pondré en la Constitución que es constitucional matar, aunque diga aborto es lo mismo, matar los niños. Mire lo que le pasó a Cuomo, el gobernador de Nueva York, que desde aquí yo hablé mucho. Y la profecía que Dios me dio cuando llegué a Nueva York, y dije, lo vomitaré de mi boca. Ahora mismo, el escándalo que hay con toda su vida. Pero ¿dónde fue que empezó la ira de Dios contra este hombre, Andrew Cuomo? Bueno, yo me recuerdo y que traje hasta el video aquí. Cuando él era gobernador de Nueva York, él pasó una ley que tú podías matar, porque diga el aborto es matar. Matar los niños a los 9 meses, aunque nazcan vivos. Y entonces reunió todo su gabinete de gobernador, todo su gabinete, lo gobernador Andrew Cuomo, y entonces los CNN a través de su hermano Chris Cuomo lo siguió proclamando. Pero esa noche que firmaron el decreto para matar los niños a los 9 meses con legalidad en el estado de Nueva York, Andrew Cuomo mandó a iluminar todos los grandes edificios de Manhattan. Por eso es que el juicio está sobre esa ciudad. Y lo que viene no es nada comparado, si lo doy ahora, no es nada comparado con lo que viene. Pero en el caso de este hombre que blasfemó de esa forma, yo me recuerdo él filmando y todos aplaudiendo y él gozoso. Ahora ya no es gobernador. Lo que Dios dijo se cumplió. Primero tuvo que renunciar por todas las acusaciones que hubieron de inmoralidad y cosas, y también por la muerte, por una ayudante presidencial, por la muerte de varios miles de ancianos que durante la pandemia del COVID-19 los metió a los ancianos que salían del hospital y los hospedaban dentro de lugares, de asilos, donde el virus estaba allí y murieron por miles. Y eso se sigue investigando. Pero ahora con todo lo demás que sigue apareciendo, no tiene oportunidad de volver a más nada, porque cuando Dios desecha a una persona y el juicio de Dios le cae encima, así. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque todo esto tiene que ver con los niños. Ahora el presidente Biden ha dicho que él va a asegurarse que la matanza de los niños del aborto se haga constitucionalmente y que nadie lo puede impedir. Lo mismo ha hecho con los transgéneros. Lo mismo ha hecho con los transgéneros ordenando que le metan testosterona a las muchachas, hormonas a los varones, le hagan operaciones de sacarle los castran a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, y después se están suicidando porque han hecho, y después que se lo oculten a los padres. Esa es lo que tenemos por un gobierno demoniocrático. Y hay demócratas que no se atreven a hablar. Mi madre fue una líder demócrata. Entonces, cuando los gobiernos entran en eso, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque viene la ira de Dios contra ese gobierno, contra ese pueblo que aprovecha todas esas cosas. Pero estoy hablando de esto porque ahora acaban de arrestar a
a un individuo, y se están arrestando, creo que 2 arrestaron, pero creo que van a arrestar más, que estaba, uno de ellos que estaba aquí en Puerto Rico, llevando niñas menores de edad, niñitas, a llevarlas a filmarle actos sexuales inmorales, y después lo metían al dark web, a ese lado oscuro del internet, para vender eso a la gente que estaba metida en eso y ver todos estos actos, hasta que alguien se dio cuenta y el FBI intervino y está buscando más aquí en Puerto Rico. Eso está pasando, tráfico humano, en ese sentido, se desaparecen los niños. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Entonces, mis amados hermanos, estoy diciendo bien claro que Dios ve todo esto, hermano. Dios ve todo esto que está pasando, hermano. Todo esto que está sucediendo. Entonces, como en esto, también existen los terroristas de Hamas. Toda esa gente odia la voz de un hombre de Dios como yo, imperfecto, un pecador arrepentido, que está denunciando todo esto. Y entonces han hackeado nuestras cuentas. Le están metiendo pornografía infantil. Eso mismo que estaban haciendo estos 2 individuos aquí, que estaban, que están arrestados ya. Están arrestados ya. Llevando niñas, 7, 5 años, 10 años, niños, y filmándolos en lugares oscuros. Y después metiendo eso a redes de pedofilia, que se conectan a eso, y hay dinero, y hay demonios por lidiar en eso. Entonces, como esta es una voz que clama en el desierto, esta es una voz que ha denunciado la atrocidad de Hamas, todo eso, y lo que están planificando para Estados Unidos y para el mundo entero, y para el cristianismo y todo. Entonces hay que destruirlo. Y eso pues han hackeado la cuenta Ministerio Clamor a Dios y Jorge Rasky, página oficial. Y me quedan, le estoy pidiendo a todos ustedes que sigan escribiendo, sigan llamando a Facebook y díganle que hemos pedido que esa cuenta, porque no nos hacen caso y mi esposa está cansada, estamos cansados de intervenir y no nos hacen caso. Y de alguna forma, aunque podemos ver lo que está pasando, no podemos entrar para pagarla, hermano. Ahora que estamos hablando de milagros, los milagros tienen gente que Dios se mueve a través de ellos. Yo quiero que usted sea parte de ese milagro, que usted ore, ayude para que este problema se acabe, que yo sé que se va a acabar y se va a resolver. Y que usted ore para que esto se tranque, se acabe ya. Entonces, tenemos que seguir, porque esto sigue. Ponen incesto, ponen pornografía, según mi esposa no me ha dejado verlo. Juliana, la periodista de Lo Sé Todo, del Canal 4, de Guapa, televisión, que me entrevistó, dijo, yo vi, reverendo, lo que hay en sus páginas hackeadas, es horrible. El objetivo es desacreditarme, desmoralizarme, afectar mi imagen, la imagen del clamor a Dios, y finalmente hasta fabricarnos un caso para quizás destruirnos por completo. Pero parece que no entienden. Que Dios ha dicho, conspirarán contra ti, mas lo harán sin mí. Y ha dicho el Señor, mire bien claro, no habrá alma forjada contra ti que pueda prosperar. Así que yo sé que Dios obra y pelea por nosotros, pero necesitamos su oración y su apoyo y su acción. Entonces, múdense a las 2 páginas que nos quedan. Primero, Jorge Rasky AD, eso por Asamblea de Dios. Jorge Rasky AD, esa es la que estamos usando para transmitir. Pero puede también ver, porque se pasa, si no lo puede ver ahí, se pasa a la otra página de Radio Clamor, que todavía está en nuestro poder. Esos 2 son las que no han podido hackear. Yo sé que Dios, con la ayuda de la oración de ustedes, va a hacer algo en esto. Yo tengo que decir esto en todos los programas porque esto no ha cesado. Ellos quieren agotarme, quieren callarme. Sabemos que muy probablemente sean los elementos de Sodoma y Gomorra más radicales, más horribles, los que nos odian, porque hay muchas personas en esa comunidad que aman este ministerio, porque nosotros le hablamos del amor de Cristo
y oramos, y quienes han ayudado a esa persona hemos sido nosotros en muchas ocasiones, aún en medio de la amenaza de muerte o lo que sea. Entonces, pero hay elementos allí que se nutren. Sabe que el tráfico humano, la pornografía infantil, toda esta basura del lado oscuro del Internet, viven, es una industria millonaria. El tráfico humano deja más dinero que el tráfico de drogas, para que usted lo sepa. Así que cuide bien sus hijos cuando va a un teatro. Cuídalo bien cuando vaya al mall. Yo veo en las películas a veces que los padres sueltan a los hijos. No suelte sus hijos al garete en el mall, en el supermercado, en el teatro, ¿no? Por favor. Estamos en una guerra, como lo dijo el Señor hace muchos años, en clamor a Dios, una guerra contra la niñez en el mundo entero. Y ayúdenos en esto. Y nos puede escribir y decir que lo estamos haciendo. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Así que es importante eso. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en este programa continuamos hablando de una forma u otra de milagros. Ahora vamos a entrar en esta etapa. Vamos a hablar hoy, primero, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Y qué es una intervención divina? Pero no es un milagro. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es un milagro? Ya hemos hablado que si tienes necesidad de un milagro y entonces necesitas un milagro, entonces, ¿a quién vas a acudir? ¿A quién vas a ir? Entonces le hemos hablado sobre todo de no ir al brujo, de no ir al hechicero, al santero, de no ir a las fuentes de oscuridad, de paganismo, de idolatría, ir a Jesús. Hebreos dice claramente en el libro 13:8, capítulo 13 de Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él es el hacedor de milagros. Él es el que puede hacer lo imposible en tu vida. Entonces, y dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Ahora, en este asunto, pues, vamos a tratar esto, que es un milagro, y entonces vamos a ir hablando de diferentes milagros hasta que lleguemos al milagro más grande que puede ocurrir. Okay. Primero, ¿qué es un milagro y qué es una sanidad divina? Que una sanidad divina puede ser un milagro, pero puede ser que una sanidad divina no caiga en la categoría de milagro, porque le voy a enseñar por qué. Sanidad divina ahora, hay que entender que los milagros en la Biblia, un tiempo donde no había adelantos de ciencia médica ni nada, así que prácticamente todo era un milagro, porque la capacidad de sanar con medicinas y cosas como en el día de hoy, pues no existía. En todo el sentido, todo es un milagro, porque ¿qué es el significado de un milagro? Un milagro es lo que Dios puede hacer que tú y yo no podemos hacer. Un milagro es lo que solo Dios puede hacer, pero ni tú ni yo podemos hacer. Un milagro es lo que Dios puede hacer cuando la ciencia no lo puede hacer. Cuando no lo puede hacer el médico, el cirujano. Cuando no lo puede hacer el psicólogo, el psiquiatra. Cuando no lo puede hacer el banco a resolver tu problema económico. El milagro es lo que el ser humano, la ciencia no puede hacer, pero que solo Dios puede hacerlo. Un milagro es cuando tu hogar está destruido o Satanás se ha infiltrado en tu matrimonio y tú no puedes resolver. Y has ido al consejero, has ido al pastor, a la pastora, pero todo sigue de mal en peor. Entonces hay una parte que le toca a uno, pero lo que uno no puede hacer, eso le toca a Dios. Por eso dice en el Salmo 55, verso 22, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Es decir, hay cosas, y yo le voy a dar unos ejemplos, unas experiencias que las he dado quizás en otras veces y las voy a recordar en el día de hoy. Vivimos en otro tiempo, pero en el tiempo bíblico no había cura para la lepra.
Pues entonces, cuando Jesús tocaba a un leproso o lo sanaba con la palabra, era algo que no había cura para eso. Posiblemente ahora hay tratamientos médicos que pueden curar la lepra. Pero hay una diferencia, que eso cuando hay enfermedades que la ciencia médica puede tratarlos, pero hay una diferencia de la sanidad divina. Sanidad divina es cuando, viviendo en el tiempo actual, hay algo, un dolor de cabeza que se puede ir con una Tylenol o una fiebre que se puede ir con un antibiótico. Es decir, que lo que se puede hacer, la operación, y ahí hay una cosa, hay cánceres que son incurables, pero hay cánceres que con operaciones se pueden hacer. ¿Qué diferencia hay? Ya esto no es un milagro, es una sanidad divina, es una intervención, lo que el Señor dijo, que fuéramos, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice, llamad a los, cuando alguno está enfermo en la congregación, llamad a los ancianos de la iglesia y ungiéndolos con aceite, serán sanados, orando por ellos. Ahora, en aquel entonces no había clínicas como ahora. No había una ciencia adelantada médicamente. Entonces, la iglesia se convirtió en un pilar, en un refugio, porque la gente, por eso es que leemos en la palabra del Señor claramente, cuando dice esto claro, y le dice a la gente de la iglesia, a los creyentes, a los ancianos de la iglesia, le dice dice, llamándolo a los ancianos de la iglesia, dice, llamarán a los ancianos de la iglesia, y entonces, ungiéndolos con aceite, escúchame bien claro, ungiéndolos con aceite, pondrán las manos sobre ellos y sanarán. Ok, vamos a ver aquí. Y ungiéndolos con aceite, pondrán las manos sobre ellos y sanarán, hermanos. Qué cosa más linda. Mire lo que dice aquí. En el libro de Santiago, capítulo 5, vamos a ver aquí, verso 13. Vamos a leer el verso 13, el capítulo 5 de Santiago, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido, quiere decir enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Aquí está, afligido puede ser enfermo, pero afligido puede ser una persona que está afectada por una depresión, por un problema. Entonces, vuelvo y repito, el verso 13 de Santiago capítulo 5, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Pero entonces vamos al verso 14. Aquí va directamente a la enfermedad. En un tiempo donde no había la capacidad de la ciencia que hoy en día Dios nos ha bendecido. Por eso dice que toda la vida buena viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y yo tuve una experiencia que me hizo entender que uno tenía que entender que hay que los médicos no son del diablo. Ahora, que hay médicos que hacen mal, que medicinas que están malas, pero eso no quiere decir que todo, ¿no? Los médicos, la ciencia médica es de Dios. Ahora, que alguna gente se desvíe, eso es otra cosa. Pero es algo que viene de Dios. Entonces, en el verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esta era la iglesia, porque en la iglesia no habían planes médicos, en aquel tiempo no habían grandes hospitales, no había casi nada, lo que había era médicos limitados en las hierbas y en las cosas que entendían, hasta sangraban la gente, le abrían para que creían que los médicos romanos y griegos creían que botando sangre se sanaba la gente y muchos morían. Había mucha ignorancia, pero era lo único que había. Pero entonces la iglesia se levanta en medio de todo esto y dice, verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? En ese momento dice, llame a los ancianos de la iglesia. En otras palabras, no podían llamar porque o el médico costaba mucho o no había ningún médico, no había planes médicos. Entonces la iglesia se convierte en una especie de movimiento de ayuda al necesitado. Y dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
llámelo a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué esto es importante que se hable, hermano? Yo le puedo decir bien claramente a ustedes que en aquel entonces no había hospitales, no había planes médicos. Ahora, entonces venía a la iglesia y ese ministerio todavía está en la iglesia. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la experiencia que yo tuve cuando estaba en la casa de Gabito Medina y su esposa en Moca. Yo era un evangelista soltero, joven, yo tenía una fe que traspasaba montaña, yo me enfermaba y yo no tomaba ni una aspirina, yo quería ser un hombre de fe verdadero. Y un día me di cuenta, cuando 2 semanas después, con un dengue hemorrágico que estaba pasando entonces en todo Puerto Rico, estoy en un campo y la pastora, la esposa del pastor, me dice, hermano, usted se va a morir, no queremos que se muera aquí, permítanos llamar al doctor. Entonces yo ahí entendí un poco lo que le quiero trasladar a ustedes. El Señor me dijo, soberbio, se te ha metido una arrogancia espiritual, reconoce que tu fe, por la razón que sea, no estás en condiciones para hacer que te sanes a través de la oración. Y busca al médico y no te tortures más, porque la medicina la hizo yo y el médico también está a mi servicio. Hermano, la cosa es que habrá cosas que una Tylenol te puede quitar el dolor, la fiebre, un médico te puede operar. La diferencia, estamos hablando ahora, lo que hoy en día la ciencia puede hacer, Dios lo hace mejor y más rápido y gratis. Y esa es la diferencia. Ahora, pero si tu condición espiritual o tu condición de fe, tu situación no tienes la madurez, no tienes la profundidad espiritual para tener una fe de decir, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por mí, o tú mismo clamar a Dios, y Dios lo hace. Lo que pasa es que es barato, no cuesta, es más rápido, es menos doloroso que tener que pasar por una operación cuando Dios te quita un cáncer, que lo puede operar a menos que no sea terminal. Ahí tiene que haber un milagro, porque, y lo explicaré en el próximo programa, un milagro es cuando la ciencia no tiene remedio, cuando no hay salida para todo, y lo hace Dios. Y la sanidad es cuando la medicina puede hacerlo, el médico puede hacerlo, pero Dios lo hace mejor y más rápido y barato y gratis. Entonces, pero si tú, como estaba yo mismo, he hecho un soberbio, un arrogante, que yo tenía la fe y en un momento dado, por las razones que fueran, la enfermedad me agotó la fe y no quería aceptar que yo, ¿cómo es posible que yo, el hombre que oro por los enfermos, que piden los paralíticos caminan, los ciegos ven, y Dios hace tantas cosas, ¿cómo es posible que yo oro y estoy así? Entonces Dios me dice, reconoce que por tu condición en este momento, no es que estuviera en pecado, pero no tenía la capacidad espiritual de fe para ver el milagro. Y me estaba torturando y Dios no quiere eso. Dios hizo la ciencia médica, Dios hizo la medicina, Dios hizo y preparó los doctores, que habrán algunos que son malos, bueno, igual que hay algunos predicadores y pastores y apóstoles que son malos también, pero en sí la ciencia médica viene de parte de Dios y la medicina viene de parte de Dios. Entonces Dios me dice, yo te ordeno a que pidan que van. Y vino el médico, me inyectó, me dio un jarabe, en horas ya la fiebre había desaparecido, el dengue estaba controlado. Si hubiera tenido la fe, mi condición espiritual, porque primero viene la arrogancia, a mí se me metió una arrogancia creyendo que yo tenía una super fe, que yo necesitaba medicinas, que yo oraba por la gente y también se pierde la sensibilidad. Jesús tuvo compasión cuando vio a los enfermos. Tuvo compasión de ellos, dice la Biblia. Y cuando ya se vuelve algo monótono, algo para exhibir, algo para satisfacernos nuestra arrogancia y nos volvemos arrogantes e insensibles, ahí estamos mal. Y entonces a mí me pasó eso. Y allí 2 semanas muriéndome, ya casi muerto, una anciana, una misionera, esposa del pastor, ya todos están muertos. Me dice, no sigas sufriendo, hermano. Buscamos al médico, lo buscaron. Y Dios me dijo, soberbio, arrogante, reconoce que por la razón que sea, los problemas, la enfermedad te ha agobiado de tal manera que no tienes, porque esa es la regla, que tenemos que creer y no tienes la fe para que yo
saque ese dengue y quite eso, pues ahí está la ciencia. Claro, es más caro, es más tarde, es diferente. Si te tienen que operar y sacarte un tumor, no es lo mismo que Dios lo desaparezca en un instante y no te tienen que operar. Así que la sanidad divina es aquello que puede ser que la ciencia, el médico lo pueda ayudar, quitar, sanar con la medicina, pero Dios lo hace más rápido y lo hace mejor. Y cuando tenemos que aceptarnos que no queremos, es que el orgullo no nos deja. ¿Cómo es posible que yo que predico, yo que soy siervo de Dios, sierva de Dios, cómo es posible que yo esté así y yo no pueda orar y Dios no me contesta? No es que Dios no te contesta, es que hay una regla. Sin fe es imposible agradar a Dios y tienes que aceptar que eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso no tiene que ver con salvación. Tú puedes estar salvo y lleno de gloria y del Espíritu Santo, pero tu condición, tu decadencia, tu sufrimiento, el continuo ataque que ha habido en tu vida, lo que sea que haya pasado, las luchas, las pruebas, te han agotado, estás turbado, estás deprimido, te has descuidado en la alimentación espiritual, en el crecimiento, en abundar en tu vida con Dios y estás debilitado. El que se humilla será ensalzado y acepta que necesitas un médico, necesitas una operación. Claro que una sanidad es lo que la ciencia puede hacer, pero Dios lo hace más rápido, barato y no tienen que operarte ni nada. Y entonces ahí está la sanidad divina. Pero entonces, cuando te falla tu fe, pues ahí está. Llamaron al médico. Entonces te vuelves un narcisista. Bueno, un narcisista, no te vuelves una persona que estás torturándote y tú estás allí porque tú quieres probar. Y sí, te vuelves un narcisista diciendo que estás glorificándote a ti mismo y tú quieres probar que tú tienes la fe. Pero llega el momento que el que se humilla será ensalzado. En el próximo programa, entonces, ya distinguimos la sanidad de un milagro y lo que es un milagro en sí. Y la sanidad como puede ser ahí cuando Dios obra, porque la ciencia puede hacerle, pero tú lo tienes fe. Y luego hablaremos de la diferencia entre sanidad divina y lo que es un milagro. Y la ciencia y lo que es un milagro. Pero tú lo que tienes que tener fe en Dios hoy, si tienes esa fe. La fe viene por oír la palabra, aliméntate, alimenta tu fe. Y si los doctores te han dicho que estás fuera de todo, ahora llega el momento que Dios quiere tomar el curso y dirigir tu vida. Oh, Dios mío, muévete allá en esas salas de hospital. Usa las manos de esos médicos, de esas enfermeras. Señor, bendice al pueblo que tiene fe y levanta y sana al pueblo que ha perdido la confianza en tus promesas. Sana a los enfermos. Y donde no se puede hacer más nada, haz tu milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que Dios le ama y puede hacer lo imposible en su vida. Ahí está, si usted quiere colaborar con el ministerio, durante todo el programa ha salido cómo usted puede enviar su colaboración en cheque o giro postal a Clamor a Dios. Y ahí está en la pantalla, está ahí lo que dice claramente, cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Pero la oración eficaz del justo es lo grande. Lo que el hombre no puede, Dios sí lo puede. Que Dios le bendiga, descanse esta noche. Descanse en el Señor. Deje de torturarse, deje de todo. Descanse en el Señor. En mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tú.